La presencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, durante casi 12 horas ayer en el Senado reflejó las miradas antagónicas entre el oficialismo y la oposición sobre políticas públicas en materia de seguridad. Para el oficialismo quedó claro que los delitos están bajando desde el 2020 y el Frente Amplio utiliza el tema como estrategia política para debilitar al gobierno. Por lo contrario, la oposición sostuvo que el Ministerio del Interior manipula las estadísticas, niega la realidad y solo propone medidas represivas para contener problemas de carácter social. En este contexto, desde la sociedad civil se valoró con preocupación el nivel de violencia institucional que se vivió en la jornada entre los y las legisladoras, pero también hacia las divergencias sexuales y los feminismos, en este caso desde filas del Partido Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos este informativo desde Montevideo que se presenta a esta hora con 12 grados. Está frío y según Inumet va a seguir así con una máxima de 13 grados y en la tarde y noche se va a presentar con cielo algo nuboso con nieblas y neblinas. Recuerden que hasta mañana jueves va a continuar la reducción de visibilidad por nieblas y neblinas en gran parte del territorio nacional, según informó Inumet. Estamos viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia. Hay varios cruces en la zona del Cordón por falta de suministro eléctrico que están complicados, lo informa la Intendencia, por 18, por Mercedes, por Colonia. Hay personal inspectivo allí trabajando en la zona, hay que extremar las precauciones. O por ejemplo, en Juan Carlos Blanco, desde Tomás Villalba hasta Avenida Graciada, también está afectado ese corte. Hay un corte total, también se está trabajando en ese lugar. O en Venezuela, entre Rondó y Cuareim, afectación, corte total por carga y descarga. Van a estar trabajando allí hasta las 15:30 horas. Y ahora compartimos con ustedes los principales titulares. La Suprema Corte de Justicia rechazó recursos para frenar el remate de Casa de Galicia que comenzará hoy a las 15 en la Bolsa de Valores. La Suprema Corte de Justicia declaró la constitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831, lo que allana la investigación de los crímenes de la dictadura. 2 femicidios se confirmaron en las últimas horas en Paysandú y Tacuarembó. Las víctimas eran jóvenes y los responsables son personas de su entorno cercano. Almagro fue increpado en la Cumbre de las Américas por activista que lo acusó de tener las manos manchadas por el golpe de Estado y la represión posterior en Bolivia. Comenzamos el informativo recorriendo nuestros móviles. Vamos a recibir con mucho gusto a Luca Veloz, que está en la Central Obrera, en la sede del PIT-CNT. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido. Buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Como tú lo decías, estamos aquí en la calle Jackson porque el PIT-CNT reunió a la cúpula de todos los sindicatos en esta mañana para analizar el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo y que está en la Cámara de Diputados en este momento para modificar la negociación colectiva después del reclamo de las cámaras empresariales ante la Organización Internacional del Trabajo. En minutos vamos a estar dando detalles de la posición del PIT-CNT sobre este tema. Muy bien, y el otro móvil está a cargo de Eduardo Delgado, que está en la sede de Agadu. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina, sí, Asociación General de Autores del Uruguay, que mañana presenta un nuevo proyecto llamado Pegaso, que es una publicación dedicada a sus socios y socias para difundir, promocionar sus actividades en distintas disciplinas, desde música a pintura, a teatro, por supuesto también a cine y en general audiovisual. También incluye un espacio en la parte, digamos, de la casa del autor, donde se pueden tanto hacer entrevistas, que estarán publicadas en diferentes redes de Agadu, como también formatos pequeños de recitales. En minutos estaremos conversando un poquito más de este proyecto que se presenta mañana aquí en Agadu.
Muchas gracias, Eduardo. Entre tanto, les contamos que, como decíamos al comienzo, la presencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ayer en el Senado, convocada por el Frente Amplio a raíz del aumento de la violencia en el último año, evidenció miradas antagónicas sobre el tema entre el oficialismo y la oposición. Para el ministro quedó demostrado que la oposición magnificó el problema. El titular de esta intervención de esta Comisión General es que este Ministerio del Interior está fuertemente comprometida en cuidar a la gente en primera instancia. Vamos a enfrentar, como lo hemos dicho ya reiteradas veces, con todas nuestras fuerzas al narcotráfico en todas sus formas. Y eso fue lo que explicamos hoy de tarde, durante la mañana y parte de la tarde. Nosotros hemos demostrado que en nuestro país no hay una violencia expandida como señaló el miembro convocante. Hay una situación lamentablemente de crecimiento del delito durante el mes de mayo, que fueron 37, que no es un récord en la historia del Ministerio, pero que mucho nos preocupa y que lleva nuestra atención al trabajo organizado de la policía en cuanto al combate. Por el contrario, para el senador Enrique Rubio, quien llevó adelante el interrogatorio, el ministro está negando la realidad. Hemos citado al ministro Heber y nos hemos encontrado con una actitud, yo diría, negacionista, porque en realidad el ministro niega que exista en el Uruguay un incremento de la violencia desde mediados del año pasado y fundamentalmente desde enero de este año. Han habido en 150 días 170 homicidios y al ministro no lo convence. Y no solo ha sido negacionista en relación con el incremento de la violencia, sino también con la explicación de por qué hubo una baja con anterioridad, relativizando el impacto de la pandemia en el Uruguay. En segundo lugar, nos hemos encontrado con que se nos presentó algo que se titulaba plan y que no era plan. Falta, la verdad, el ministro cuando dice que presentó un plan. En realidad es una descripción de situaciones que tienen que ver con las bocas de pasta base, que todos creemos que es necesario que disminuyan en el país y se eliminen, pero no fue más allá de eso, y eso no es un plan. Por otro lado, Rubio sostuvo que el ministerio manipula las estadísticas sobre delitos. Lo hizo al explicar por qué el Frente Amplio califica como emergencia la situación de la seguridad pública, a pesar que los datos aportados por Heber mostraron caída de hurtos y rapiñas. En realidad, desde julio del año pasado hay un incremento de los homicidios y este incremento se reforzó y se elevó en términos, digamos, muy agresivos en los 5 meses que van de este año. Entonces, en estos 5 meses nosotros tenemos información que crecieron los homicidios, que también crecieron las denuncias de feminicidios, que también crecieron las lesiones personales provocadas, como dice la palabra, entre ciudadanos, ¿no? Y que también crecieron otros delitos. Las muertes dudosas. Las muertes dudosas. Entonces, si se compara, se eligen otros puntos de comparación, los resultados van a ser distintos. Pero los datos oficiales son estos datos. Ha habido un incremento de la violencia manifestada múltiplemente, no solo en relación con los homicidios. Y la presencia de Heber en el Senado también dio pie a otros debates, particularmente por los dichos de él sobre femicidio, tratándolo como un homicidio por problemas sentimentales. ¿Y qué pasó en marzo? Un homicidio. ¿Y qué pasó? Que es por problemas sentimentales, de violencia doméstica. También generó polémica fuera del Parlamento la declaración de la senadora Graciela Bianchi, quien dijo que los gays y transexuales son especies inventadas. Que hay insensibilidad de parte de las actuales autoridades en política de género
No es así. Espero que haya quedado claro. Punto y aparte, porque yo personalmente, ustedes saben que este tema para mí son todas las muertes iguales, sean hombres, mujeres, trans, gays o cualquier especie que se les ocurra generar. Desde la sociedad civil se valoró negativamente este tipo de expresiones y la violencia discursiva en general que se vivió ayer en el Senado. Sobre este tema, en primera edición de MBD Noticias, consultamos a Valeria Cayano de la Intersocial Feminista. Lo que podemos plantear que pasó ayer fueron reiterados episodios de violencia institucional, ¿no?, de parte de algunos integrantes de la clase política en relación a temas muy sensibles. Yo creo que la afirmación, problemas sentimentales, un homicidio por problemas sentimentales, está sumamente discutido, sumamente analizado, sumamente trabajado en lo que es en el abordaje de los problemas y las condiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de violencia basada en género. Por otra parte, afirmaciones de especies o identidades inventadas, habla de una falta de sensibilidad enorme y bueno, y algunos, o por lo pronto algunos niveles de ignorancia en relación a muchísima literatura y teoría analítica en relación a cómo se construye las identidades de género. Y en las últimas horas se confirmaron 2 femicidios, uno en Paysandú, otro en Tacuarembó. Las víctimas eran muy jovencitas, los responsables personas de su entorno familiar y muy cercanos. En Tacuarembó se comprobó que los restos hallados el domingo pertenecían a Valentina Ferraz, de 16 años, desaparecida desde el 9 de mayo. El crimen se habría cometido entre el mismo 9 de mayo y el 13 de ese mes. 4 personas fueron detenidas, todas cercanas a la joven, y una de ellas fue imputada por coautoría, mientras que a las restantes se les impuso medidas cautelares. En realidad todos los involucrados que fueron detenidos en la jornada de ayer, nosotros ya habíamos concurrido y le habíamos realizado indagatorias al respecto. Nosotros dijimos desde el inicio de la investigación que se trataba de un adolescente que realmente tenía una situación de vulnerabilidad importante. Eso fue lo que conmovió no solamente a la comunidad, sino también a la policía en la búsqueda. Máxime cuando en la jornada del domingo nos encontramos con los restos y lo que en la escena del hecho se pudo levantar, nos daba a nosotros los elementos como para presumir que se trataba realmente de Valentina. Así que por eso hoy al inicio le daba las condolencias no solamente a la familia, sino a toda la comunidad del departamento. Y en Paysandú hallaron sin vida a Yakira Morales, de 20 años, desaparecida desde el 20 de mayo. Su padrastro confesó la autoría del femicidio e indicó dónde había enterrado el cuerpo. Volvemos ahora al móvil de Luca Veloz desde el PIT-CNT. Adelante, Luca. Sí, Rosina, porque la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados comenzó a tratar el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo sobre las modificaciones a la negociación colectiva, estas que vienen después de la queja que hicieron las cámaras empresariales ante la Organización Internacional de Trabajo. El proyecto de ley, entre otras cosas, pide que la negociación por los salarios, la negociación del Consejo de Salario no sea más tripartita, sino que sea bipartita entre los trabajadores y las empresas. El PIT-CNT reunió a las direcciones de todos los sindicatos en esta mañana para analizar este proyecto. A la salida, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que esta norma es regresiva y se van a oponer a esta modificación a los consejos de salario. Escuchémoslo. Es un proyecto que reduce derechos de los trabajadores, en particular. Hoy la regla general es que cuando una organización de rama conquista un nuevo derecho, este rige, digamos, con carácter permanente. El proyecto cambia, que hay que ver
cada uno de los derechos hasta cuando rige, cambiando las condiciones de la negociación en detrimento de la parte trabajadora. Es un proyecto de ley que además rechazamos no solamente por el contenido, sino por la forma, en tanto la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio ya han planteado que pretenden que los consejos de salario no definan aumento salarial. Y esto es absolutamente perjudicial, no solamente para la parte trabajadora. Nosotros creemos que la negociación colectiva es buena para el país, es buena para el desarrollo. Hay que saber que, por ejemplo, los jubilados ajustan sus jubilaciones en función del índice medio de salarios. Si estas aspiraciones prosperaran, al haber rebaja salarial, también perjudica las jubilaciones. Y además al propio mundo empresarial, que en su gran mayoría son muy pequeños y medianos industriales, productores agropecuarios o comerciantes que tienen sus actividades vinculadas al mercado interno. Rosina, y a propósito del conflicto en el Supergas que sigue, el sindicato del Supergas rechazó una propuesta que hizo la empresa Riogas ayer sobre la tardecita en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una propuesta de negociación que mantenía las sanciones a los trabajadores que habían participado de las medidas sindicales. Antes la empresa Riogas había rechazado una propuesta del propio Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que buscaba un acercamiento entonces entre las partes. Desde el sindicato del Supergas nos decían más temprano hoy que no, en principio no descartan generalizar el conflicto a todas las empresas, aunque es una medida que dentro de las circunstancias del invierno y el abastecimiento, bueno, en principio se busca evitar. Antes van a intentar negociar. De todas formas, nos decía desde el sindicato del Supergas, Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, confirmó el apoyo de toda la Convención Nacional de Trabajadores a el sindicato del gas. Esto nos decía. Todo este asunto empieza con una actitud notoriamente antisindical de la empresa. Sanciona de manera individual a trabajadores por aplicar una decisión de carácter colectivo, y esto es rechazable en cualquier lugar. Y por esa razón nuestro PIT-CNT actúa, digamos, en función de lo que nos plantea FUESI y los propios trabajadores del gas, buscando destrabar un conflicto que obviamente la patronal está dilatando. El Poder Ejecutivo está acelerando propuestas que son regresivas desde el punto de vista de la parte trabajadora. En la mesa representativa del PIT-CNT ingresó un planteo sumamente respaldado de los trabajadores de FOSE contra la privatización de la potabilización del agua y un proyecto que entrega a un consorcio privado esa gestión. Se viene la rendición de cuentas, donde desde nuestra perspectiva el Estado debería ser una locomotora de la generación del trabajo de calidad. Bueno, en ese marco, además, en un ambiente de bastante prédica y práctica antisindical, se eleva la movilización de los trabajadores. Esta movilización de los trabajadores que tendrá varias instancias. Mañana el paro de toda la Confederación de Sindicatos de la Industria, y vale bien aclarar esto porque estaba circulando a través de las redes sociales una convocatoria, un paro general parcial de toda la Convención Nacional de Trabajadores. Esto va a ser el próximo 7 de julio. Mañana para la Confederación de Sindicatos Industriales, entre ellos la industria láctea, también los metalúrgicos y el sindicato del dulce. Mañana están paralizando un sinnúmero de movilizaciones que se van a dar durante estos días hacia ese 7 de julio, paro general parcial de 9 a 13. Gracias, Luca. Muy buena la aclaración y necesaria. Vamos a otros temas. La vocera de los ex socios de Casa de Galicia, Sandra Montes, lamentó hoy que se concrete en esta jornada a las 15 horas el remate del capital inmobiliario de la mutualista, y recordó que todavía hay muchos problemas que resolver para los pacientes que, por ejemplo, no cuentan con la totalidad de su historia clínica. Ayer a última hora la Suprema Corte de Justicia desestimó los recursos de inconstitucionalidad presentados por los ex socios contra la ley que habilitó distribuir a los socios de Casa de Galicia. Esta decisión dejó vía libre al remate de la estructura edilicia de Casa de Galicia, que se realizará hoy a las 3 de la tarde en la Bolsa de Valores. Mientras tanto, los ex socios de la mutualista siguen con problemas en la atención. Nosotros seguimos con
reclamando que se cumplan las leyes que están en este país, porque acá se están incumpliendo leyes. Primero, la historia clínica no es algo que nosotros tendríamos que reclamar, es un derecho avalado por una ley. Entonces, las historias clínicas, sí o sí, nosotros las tenemos que tener, y que cuando vamos a un médico, las historias clínicas estén al alcance de ese médico, ¿no? Hay enfermos que tienen muchas patologías y no tienen por qué estar relatándole al médico las situaciones médicas en que están. Eso por un lado. Por el otro lado, tampoco es lógico que esperemos 2 meses, por ejemplo, 2 meses o más para ser atendidos por especialistas. Ojo, especialistas que no elegimos, que bueno, necesitamos un especialista y nos presentamos. Bueno, y en algunos sobrecostos de medicinas, ni hablemos, y de estudios médicos también. Ahora volvemos con Eduardo Delgado desde Agadu. Adelante, Eduardo. Así es, Rosina, desde Agadu, donde mañana será la presentación de esta nueva publicación para sus socias y socios que se llama Pegaso. Y para conocer un poco más del contenido de esto, estamos con Maxi Suárez, conocido músico uruguayo, pero también parte de la unidad de contenidos de Agadu. Ante todo, Maxi, gracias por estos minutos y contanos un poquito de qué va esto. Primero, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá en la Casa del Autor, en el Espacio Aedo. Estamos muy contentos porque, bueno, después de esta pandemia estuvimos reviendo un poco la situación de nuestros autores en general y necesitábamos un espacio, ¿no? Necesitamos un espacio nuevo. Si bien, bueno, nosotros hace más de 10 años que estamos con el ciclo Autores en Vivo, necesitábamos también expandir un poco el proyecto. También el paradigma ha cambiado mucho, el consumo de contenido se ha cambiado muchísimo. Estamos hablando de que hoy en día todo el mundo consume los contenidos a través de plataformas digitales. Entonces necesitábamos un espacio también para que todos nuestros socios, no solamente los vinculados a, que si bien son la mayoría, en la plantilla de socios de música, también tengan sus oportunidades, ¿no? De muestras de pintura, por supuesto literatura, no sé, todas las áreas, fotografía, todas las áreas que nosotros contemplamos y ahora en esta nueva como incursión que estamos teniendo con los amigos y colegas del mundo audiovisual, ¿no? Lo que es directores y guionistas. Y además incorporan, justamente hablabas del Espacio Aedo, este hermoso lugar, este hermoso set para entrevistas, conciertos en formatos pequeños también. Tal cual. La idea era, bueno, el proyecto de Autores en Vivo significaba una cantidad enorme de gente, más de 80 personas. Bueno, la idea era poder tener un espacio paralelo en el que tuviéramos un estudio formado y armado permanentemente para poder agendar o agarrar a algún socio que ande en la vuelta, que nos interese, o que ellos vengan, mira, tengo una idea, bueno, perfecto, entramos. Obviamente que ahora estamos atiborrados de solicitudes, por lo tanto vamos a tener que hacer una suerte de lista, pero bueno, estamos muy contentos porque es un espacio para más plural, ¿no? Un poco más, para más cantidad de socios y sobre todo para más propuestas artísticas, ¿no? Entonces, bueno, si bien venimos trabajando desde toda la pandemia, pero sobre todo el año pasado y todo el verano, para armar todo este estudio y la infraestructura general, también con un estudio que pueda ser desmontable, no solamente para que esté armado acá, sino también que podamos acceder a todas las cosas que están pasando en el interior del país y, por qué no, en el exterior también, ¿no? Recordamos los ciclos Autores en Vivo en Argentina, que fue muy exitoso. Bueno, también llevar a ver qué está pasando en otros lugares, ¿no? Entonces, nosotros estamos armando mañana ya el lanzamiento oficial en la Casa del Autor, que están todos invitados, por supuesto, Canelones 11:30, y va a ser una fiesta. No queríamos que fuera nada protocolar, va a estar el dúo Los Bosques haciendo una ambientación de DJs y de música, va a haber una puesta en escena de luces con nuestro iluminador estrella. Bueno, nada, la idea es poder hacer un lugar de encuentro y invitar a todos los socios para que conozcan el espacio, hacer, por supuesto, una parte más formal
a través de todas las autoridades, pero sin duda un lugar de reencuentro y de celebración para este nuevo proyecto, ¿no? Maxi, la cultura, uno de los sectores más afectados por la pandemia, y sobre todo por la emergencia sanitaria y las medidas que implicaron, ¿no? ¿Notás que poco a poco se empieza a retomar el camino de los conciertos en vivo, las obras teatrales? Por supuesto, fue devastador, diría. Fue uno de los gremios, si queréis llamarle, o por lo menos más afectado. Porque evidentemente estamos hablando de las ejecuciones en vivo, ¿no? Incluso hasta después, cuando hubo protocolo sanitario, tampoco llegaban a dar los números para los autores, ¿no? Cuando generaban espectáculos a media sala. Entonces, sí, por suerte hay una gran reactivación y hay una cosa que es interesantísima, ¿no? El arte es indomable, no se puede parar. Uno no es lo que es, no es lo que hace. Entonces, hace lo que es. El autor no puede parar su condición de tal, por lo tanto, la pandemia sí fue un parate para mucha gente, pero también nos dimos cuenta de que hubo una gran capacidad de creación, por supuesto, para canalizar ese mal trago que nos tocó vivir, pero también hubo un gran desarrollo de lo que tiene que ver con las plataformas digitales. Hubo como un resurgimiento, ya lo veníamos viendo nosotros, ya sabíamos que iba a pasar esto, que en algún momento íbamos a tener que rever el canal de comunicación. Veníamos con eso hacía un par de años, antes de la pandemia, y bueno, y ese fue como el espaldarazo para poder apoyar a todos los socios de alguna manera, y todos los autores, para que tengan también un espacio de difusión. Hablábamos hace un rato que se abrieron las gateras, ¿no? O sea, por suerte volvieron los shows, pero claro, también hay una suerte de lista de espera, porque claro, no hay espacios para todos, tenemos más oferta que demanda muchas veces en el mundo del espectáculo en Uruguay, que es admirable porque hay una cantidad de artistas descomunal y de creadores descomunales, pero también a la hora del negocio propiamente dicho es difícil la venta también, por lo tanto creo que vamos a ir paulatinamente llegando al equilibrio que teníamos antes. Maxi Suárez, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por estar. Los esperamos mañana a las 19 horas en la Casa del Autor festejando Pegaso. Así es, todos invitados. Gracias, Eduardo. Preciosa invitación. Y nosotros ahora los invitamos a ustedes a que nos acompañen a una breve pausa, pero volvemos enseguida, Bloque de MBD Noticias y continuamos en el informativo contándoles que la Suprema Corte de Justicia declaró la constitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831. La resolución permite así avanzar en la investigación de los crímenes cometidos por los servicios represivos de la dictadura uruguaya en Argentina entre los años 1974 y 1976, entre ellos los homicidios de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. La indagatoria comenzó con una denuncia presentada por Gabriela Schroeder, hija de Rosario Barredo, a la que se sumaron las familias de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Tras 10 meses de investigación, el fiscal Ricardo Percivales solicitó la formalización de 5 militares por los crímenes cometidos contra exiliados uruguayos en Argentina. Ante esto, la defensa de los militares presentó una acción de inconstitucionalidad que fue rechazada. Esto es un fallo histórico, es declarar que la ley 18.831 es constitucional, la ley que se hizo en el 2011 y que fue el obstáculo mayor a la impunidad y que permitió que se juzgaran los crímenes de lesa humanidad y de crímenes aberrantes hechos en la dictadura. Y que esta vez se haga por fundamentos, no por cuestiones de forma, que se haga por fundamentos es muy importante. Esto le va a dar un vuelco a todos los casos y un respaldo a los jueces, a los fiscales primero y a los jueces después con respecto a las responsabilidades que tienen los militares y policías que cometieron los peores delitos de nuestra historia. De alguna forma se alinea a lo que es a nivel internacional. Todos sabemos que a los nazis se los persigue de por vida. Si no, pregúntenle a los alemanes o a los judíos.
no prescriben estos crímenes aberrantes o delitos de lesa humanidad. Y Uruguay ahora, con esta sentencia, va por la misma dirección. Si bien la sentencia fue adoptada por una corte integrada con participación de 2 ministros de Tribunal de Apelaciones, existe expectativa de que la corporación mantenga esta posición en otras causas. Un joven interrumpió a gritos ayer una charla del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Hablamos de Luis Almagro, acusándolo de haber orquestado un golpe de Estado en Bolivia en el año 2019. El episodio tuvo lugar durante una charla del secretario general de la OEA sobre la libertad de prensa en el continente americano, celebrada con motivo de la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles, cuando el joven acusó a Almagro de tener las manos manchadas de sangre por la muerte de manifestantes durante la crisis política desatada en Bolivia en 2019. Ese año la OEA denunció irregularidades en las elecciones en las que Evo Morales salió reelecto y tras una serie de episodios institucionales el mandatario tuvo que abandonar el país, denunciando un golpe de Estado en su contra y en medio de una crisis con episodios de violencia que dejaron una treintena de muertos y centenares de heridos. Luis Almagro se defendió acusando de mentiroso al manifestante desde el escenario, que le estuvo gritando desde el público durante varios minutos hasta que 2 agentes de la policía se lo llevaron del recinto. El ex canciller uruguayo afirmó que está acostumbrado a escuchar estas mentiras y defendió la actuación de la OEA en el caso boliviano, afirmando que los observadores electorales hallaron una manipulación de los resultados electorales, pero se deslindó de la oposición boliviana con la que no tuvo ningún contacto, según afirmó. Sin embargo, la justicia boliviana viene investigando el rol de la OEA en el golpe de Estado, por el cual este martes la Fiscalía solicitó 15 años de cárcel para la dictadora Jeanine Áñez. Nos vamos, los invitamos a que nos acompañen a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien, hasta luego.